Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué viene para ti en el amor, futuro inmediato en el amor. Vamos a ver qué es lo que te deparará el futuro en el amor. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, compartir mis vídeos, por vuestro apoyo incondicional. Gracias por estar ahí a todos, de verdad, lo valoro muchísimo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, gracias, gracias a todos. Recordad que os dejo en la cajita de descripción, debajo del título del vídeo, los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Todavía queda algún hueco en mayo. Y bueno, comentaros que si queréis ampliar la información o reservar alguna consulta, pues bueno, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Es la única forma, ¿eh? No tengo otras opciones de si hay alguien por ahí que se hace pasar por mí. Bueno, sabéis que tengo redes sociales, también están en la cajita de descripción mis redes sociales. Todo lo demás no soy yo, ¿vale? Que lo tengáis muy en cuenta. Bueno, vamos con las opciones. La primera opción, la bruja roja, con el tarot Scarlet Rose. La segunda opción, la bruja verde, con el tarot Fairy Tail. Y la tercera opción, la bruja negra, con el tarot de Slavic Legends. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número uno, bruja roja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti en el amor próximamente. Opción número uno, bruja roja, futuro inmediato en el amor para ti. ¿Cuál es tu futuro inmediato en el amor? Opción número uno, bruja roja, ¿cuál es tu futuro inmediato en el amor? Bueno, la emperatriz y el 6 de copas. Siento que estás como empoderándote ahora mismo. Eres una mujer, un hombre que se está empoderando, que está como manifestando la vida que desea y yo siento que vienen cosas buenas para ti en el amor porque estás creyendo mucho en ti mismo, en ti misma. Este 6 de copas también me habla de echar de menos a alguien, a igual alguna persona que ya está en tu vida o que ya no está, o como echando de menos a alguien en concreto, o mirando hacia atrás en el pasado también. Vamos a ver. Bueno, siento que viene para ti una declaración de amor. Alguien que viene para ti es como que te están diciendo no pierdas la esperanza con esta estrella, ese deseo se va a cumplir, porque fíjate que me sale la estrella abriéndome la lectura, es un deseo que tú tienes ahí y el caballero de copas es esa declaración, ¿no? De intenciones, de amor, de que esta persona avance contigo y que venga para ti el amor real y el amor verdadero, es lo que estoy sintiendo. No pierdas esa esperanza. Voy a ver más, porque de momento no me están hablando de quién es, ¿vale? Pero vamos a sacar más cartas a ver. Yo creo que puede ser alguien que ya conoces desde tiempo o que a lo mejor en el pasado tuviste algo con él o con ella, porque me habla de echar de menos. También puede ser que sea alguien nuevo, pero que sea que lo conoces ya de vidas pasadas, ¿eh? Porque
Esta estrella a mí me habla de una conexión muy grande con esta persona. Ya sea alguien de tu pasado o sea alguien nuevo, si es alguien nuevo vas a sentir que le conoces de antes, ¿vale? Entonces vas a conectar con él a la perfección o con ella. Me habla ahí de una declaración, de alguien que va a estar como muy pendiente de ti y que van a ir las cosas lentas poco a poco porque esta persona quiere cimentar una relación sólida y seria contigo, pero van a ir las cosas bien. Es como ir sobre seguros. Espera, vamos a ver más. Esta persona que viene para ti viene por destino. Buah, qué cartas más bonitas, de verdad. Esta persona que viene para ti viene por destino. Siento que viene para crear una familia a tu lado. Puede ser que si queréis tener hijos, tengáis hijos en un futuro, un planteamiento de vida. O si tenéis hijos de otras personas, pues esa familia em, se adapte a vuestra convivencia, ¿no? Veo convivencia, veo, pues eso, una relación muy estable y crear una familia. Da igual que tengáis hijos y esos hijos también se unan a esa familia de otras personas, o si no, tener hijos propios con esta persona. Si queréis tener hijos, está en vuestro planteamiento de futuro, y si no, me habla de formalizar ahí una relación bastante estable, sólida, duradera. Esta persona te va a ver como de la familia y tú a él. Es que yo siento, o a ella, yo siento que sois familia de almas. Por eso te digo, es como, puede ser una persona que ya conoces en algunos de los casos, porque me habla de esa familiaridad, me habla de ese echar de menos, pero también es verdad que yo siento en muchos de los casos que es alguien nuevo que vas a conocer, pero que tienes esa sensación de conocerlo de toda la vida, porque habéis tenido vidas pasadas juntos, juntas, y esa sensación de ya le conozco, me es muy familiar, te va a venir en el momento que coincidas con esta persona, porque es que le conoces ya de antes. Veo que viene por destino con esta rueda de la fortuna, que vais a hacer planes juntos, juntas. Os veo, bueno, pues haciendo planes, quedando, viajando también, celebrando la vida. Y bueno, yo veo aquí bastante unión. Fíjate, el día de copas también, bueno, vuestra familia va a aceptarlo muy bien a esta persona, la familia de esta persona te va a aceptar a ti muy bien. Veo congeniando genial. Que vais a congeniar muy bien y que también vais a celebrar, va a haber eventos juntos, juntas, con vuestra familia, vais a crear ahí un vínculo de unión muy bonito, de verdad. El emperador, bueno, esta persona viene para quedarse, viene para crear una vida contigo, luchar por conseguir esa estabilidad, y yo siento que le vas a gustar muchísimo, le vas a parecer un hombre, una mujer muy atractiva, desde un primer momento le vas a llamar mucho la atención. Esta persona, ya sea hombre o mujer, es una persona muy, muy segura de sí misma, de sí mismo. Em, para muchos veo alguien rubio, rubia, con los ojos claros. Para otros veo el pelo más castaño, más oscuro, pero los ojos los va a tener claros en esta opción, no sé, me viene ojos verdes, azules, como mucho castaños, ¿vale? Y va a ser una persona muy líder, una persona eh, que tiene alguna empresa o que tiene un puesto bastante bueno en tema de trabajo, alguien muy leal, alguien muy fiel, alguien que puede ser incluso un jefe, una jefa, alguien que dirige una empresa, un emprendedor, también emprendedora, y es alguien con las ideas muy claras, es una persona muy líder, y aquí fíjate el emperador y la emperatriz, es que vais a ser como la pareja perfecta. Este emperador y esta emperatriz me habla de eso. Me salió en el corte la emperatriz y aquí ahora me ha salido el emperador, ¿vale? Ya te digo, es alguien que viene por destino, con esa rueda de fortuna, que ya le conoces. Para algunos ya le conoces de antes en esta vida, pero para otros le conoces de vidas pasadas. Entonces es como esa sensación de, wow, yo siento que a esta persona ya le conozco de antes y no hemos coincidido nunca, pero es una familiaridad la que me transmite que es porque le conoces de vidas pasadas, ¿vale? Es lo que me dice. Siento que esta persona va a crear ahí un apego contigo bastante importante, pero un apego sano, un apego de formalizar una relación bonita, sana contigo, va a estar como muy pendiente de ti, veo conversaciones, veo que esta persona va a tener una iniciativa hacia ti muy buena con este mago. En el momento que se empiecen a dar las cosas, si le conoces antes vais a volver a coincidir en algún sitio, ¿vale? O va a volver a tu vida.
Y es como, mira, este mago y esta estrella, la estrella es como ese deseo y el mago está con unas cartas aquí, si os fijáis, es como las cartas van nunca mejor dicho, que estoy tirando las cartas del tarot, ¿no? Pero las cartas van a jugar a vuestro favor con esa rueda de la fortuna. Es como algo que viene para ti por destino y alguien que va a dar todo de sí, todo lo mejor para estar contigo, para estar a tu lado. Es una persona también muy responsable, una persona estable, muy estable económicamente. Puede ser que tenga hijos de otra persona, también en algunos de los casos, que sea padre, pero yo veo a alguien que se va a entregar al 100% a ti y fíjate, los enamorados, wow, qué bonito. Y yo veo aquí una complicidad brutal, fíjate estos enamorados, cómo se miran. Bueno, se miran, están, bueno, ella está como mirando hacia abajo, pero cómo mira el chico a la chica, ¿no? Yo siento que sí, que aquí va a haber algo bastante potente con este mago, se van a dar las cosas y viene por destino. Esta persona viene por destino. No es casualidad que se presente en tu vida, ¿eh? Con esta rueda de la fortuna y estos enamorados, no es casualidad. Al principio vas a estar un poco indeciso, indecisa, ¿vale? Porque vas a sentir que, bueno, es como algo muy fuerte, es como algo muy bonito. A ver si igual esto es demasiado para mí, a ver si igual me estoy haciendo ilusiones y luego esto no, no funciona o no va bien. Te veo como, bueno, has tenido a veces decepciones en el pasado y siento que te va a costar un poco el soltar definitivamente los miedos y demás, pero yo te veo fluyendo muy bien con esta persona porque al final va a ganarse tu confianza y vas a estar como muy, muy, muy a gusto con él o con ella. Y sí, te veo como muy bien, te veo como, no sé, es como un aire fresco después de muchas dudas, después de miedos, después de personas que a lo mejor no ha ido bien con ellos, las relaciones, pues por fin llega la persona adecuada. También te digo, es como eso, esa frase que hay que de no ha funcionado con otras personas porque va a llegar la persona correcta, pues aquí te veo que va a llegar esa persona correcta para ti y que con esta persona vas a estar feliz y muy contento, contenta, ¿eh? De verdad. Vale, vamos a ver más. Opción número uno, bruja roja. ¿Cuál es tu futuro inmediato en el amor? Ahora mismo, ¿qué viene para ti en el amor? ¿Qué te viene para ti en el amor? Opción número uno, bruja roja. ¿Cuál es tu futuro inmediato en el amor? El sanador del dolor. Fíjate, yo siento que llevas tiempo sanando dolor, traiciones del pasado o, pues eso, relaciones que no te fueron bien y todavía tienes ahí como un poquitín de resentimiento. Por eso te decía que vas a estar un poco dudando al principio de si esto será para mí, si esto será tan bonito como lo pintan. Es decir, porque vas a ver pues alguien muy entregado, una persona que desde el primer momento va a estar muy pendiente de ti. Fíjate, aquí van a saltar chispas cuando os conozcáis, ¿eh? Pero ya te digo, vas a tener una sensación de que le conoces de vidas pasadas, de antes. Y si ya le conoces, siento que puede ser alguien que no se concretó algo con él o que le conoces en esta vida ya. Pero es como que va a haber chispas. Ese reencuentro te va a mover mucho por dentro, ya sea porque le conoces en esta vida, pero es que hay esa sensación de vidas pasadas, de que ya os conocéis de antes. Acto de equilibrio. Primero tienes que estar bien contigo misma, contigo mismo, equilibrarte. Yo veo que vas a estar, pues eso, al principio dudando mucho, como que has estado mucho tiempo atrapado en el barro, sin saber hacia dónde ir, bloqueada, bloqueado con el tema del amor, siento que has tenido relaciones que no han salido adelante, que has puesto tú mucho más de lo que te han dado, o sea, es decir, tú has puesto más interés que la otra persona. Con lo cual, bueno, pues te están diciendo ahí que las cosas van a ir poco a poco, que también tienes que mirar ahora por ti, que siento que estás en esa línea de mirar por ti, de priorizarte, de quererte y de poner límites. La relación va a ir poco a poco, pero va hacia adelante, que es lo que te estoy diciendo. En cuanto conozcas a esta persona, o si ya le conoces, siento que un poco más adelante se van a dar las cosas, ¿vale? El coleccionista de huesos me habla ahí de sanar el pasado, de darte cuenta que puedes conseguir todo lo que te propongas. Fíjate que es el uno, que el uno es el mago, y de esa metamorfosis que has tenido que hacer y que sigues haciendo a día de hoy, ¿vale? Y yo veo que todavía te queda ahí un camino por recorrer y más adelante, cuando estés mejor, va a llegar esta persona. Yo a esta persona para muchos siento que os la vais a encontrar o va a volver a tu vida si ya le conoces de cara ahora a primavera-verano. Bueno, aquí estamos en primavera-verano
aquí en España. Bueno, pues de cara a los próximos meses, ¿vale? Aquí se acaba el verano en septiembre, pues de aquí a septiembre, dependiendo para unos llegar antes, para otros después, porque sois muchas personas, ¿vale? Van las cosas muy lentas, van a ir las cosas muy lentas con esta persona, pero muy seguras. Esta persona va a dar todo para, bueno, pues para no dejar ningún cabo suelto, para estar bien contigo, para formalizar una relación, como con este caballero de oros, que es alguien lento, pero muy seguro, constante, alguien que sabe lo que quiere y muy centrado, centrada, ¿vale? Entonces, bueno, te hablan de todo eso, de que aunque ha sido un camino duro por recorrer, esta persona viene a tu vida para concretar algo importante contigo, ¿vale? Vamos a ver. Y no vine por casualidad, esa estrella me habla de una conexión increíble. Van a saltar chispas. Aquí además vais a entender muy bien en tema íntimo, en tema pasional. Yo siento que vais a estar como muy atraídos, o sea, os vais a atraer mutuamente mucho. Opción número uno, bruja roja. ¿Cuál es tu futuro inmediato en el amor? ¿Qué viene para ti en el amor próximamente? Opción número uno, bruja roja. Fíjate, se me queda en el fondo del mazo amor. Bueno, esto es increíble, ya te digo que es un amor verdadero, es un amor puro y que por fin vas a experimentar lo que es el amor de verdad, porque yo siento que has vivido muchas relaciones tóxicas, muchas relaciones que han aparentado ser amor y luego no ha sido amor verdadero, para nada, ha sido enganche, obsesión o con muchas dudas, muchos miedos, eso no es amor verdadero y siento que por fin va a llegar a tu vida ese amor verdadero, ese amor que va a fluir poco a poco, lento pero seguro, ¿vale? Es como ahora tienes esa sabiduría, has puesto límites, eres una persona diferente, tienes esa fortaleza y este amor viene para iluminar tu vida, para iluminarte a ti, para sacar la mejor versión de ti misma, de ti mismo y tú lo vas a hacer también con esta persona. Esto es mutuo. Siento que esta persona te va a proteger mucho, te va a cuidar, va a mirar por ti, te va a querer de verdad, de corazón y veo ahí nuevos comienzos para ti, fíjate, nuevos comienzos, te va a llenar de esperanza este amor, de alegría también y nuevos comienzos y prosperidad. Esta persona viene a entregarse al 100%. Como te he dicho antes, siento que es una persona muy estable, con un trabajo bastante estable, una economía y ya te digo, viene para ti, por destino, porque lo has pedido, incluso va a materializar ese deseo de encontrar a esa persona adecuada, de estar bien en el amor, de por fin poder fluir con alguien y no tener que pedir ese amor, que no te entreguen migajas, porque siento que has estado en muchas relaciones en las que has tirado tú por esa relación y con esta estrella ahí hay un cambio, ahí hay un deseo, ¿vale? Como están diciendo. Así que confía. Confía que esto se va a dar. Muchas veces me ponéis en comentarios, si cada vez que alguien me dijera es una tarotista, un tarotista, eh, tal, porque luego no se cumple, porque, bueno, la mentalidad es súper importante en todo. La intención, súper importante. O sea, yo te puedo decir aquí eh, lo que me dé la gana, lo que me salga, me refiero, pero si tú no te intencionas con lo que quieres conseguir, si tú no crees en ello, si tú no fluyes con la vida, al final eso no llega. Entonces, bueno, también depende de tu intención, depende de tu energía, depende de lo que tengas que sanar, depende de muchos factores. Y al final lo que os digo siempre, el tarot es una guía, el tarot es un camino, nos abre un camino, pero luego depende todo de ti, tú eliges, tú vas creando tu propio destino en función de tus decisiones, de tus elecciones. Entonces, echar la culpa al tarot o a la tarotista o al tarotista eh, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Es más fácil echar balones fuera y echar la culpa al tarotista o al tarot. Es que esto no funciona, es que esto no, es que primero tienes que poner tu parte. Hay veces que a lo mejor el tarot te dice, tienes que hacer esto, esto y esto para mejorar tu vida y no lo haces, con lo cual, pues, no sé si me estoy explicando bien. Entonces hay que utilizar también el tarot con sentido común, ¿vale? Porque el tarot no es una sentencia, el tarot te guía, pero también tiene un margen de error y también depende de ti, de lo que tú hagas y de lo que tú consideres. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja roja. Que quería aclararlo porque veo a veces comentarios de llevo esperando el amor no sé cuánto tiempo y no me llega. Bueno, pues igual algo estás haciendo mal. Mírate a ti.
¿sabes? A lo mejor lo que tienes que sanar cosas que a lo mejor, o el merecimiento frena mucho. Si nosotros nos auto boicoteamos o creemos que no somos merecedores de nada, todo eso bloqueamos, o estamos pendientes de cuándo llegará, o nos comparamos, tenemos envidia de los demás. Todo eso genera un freno increíble y a lo mejor no somos conscientes, pero el merecimiento, hay que trabajar mucho el merecimiento. Yo me merezco lo mejor, ¿por qué me voy a conformar con menos? Merezco un hombre que me quiera, una mujer que me quiera, una pareja adecuada. No me voy a conformar con alguien que no me da migajas, ¿no? En el amor, que tengo que estar yo pendiente de lo de ella siempre y tirar por esa relación. Entonces, es eso. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja roja. Futuro inmediato para ti en el amor. ¿Qué viene en el amor para ti? Opción número uno, bruja roja. ¿Qué viene para ti en el amor? Veo conversaciones con esta persona, veo comunicación, esta persona se va a interesar por ti, va a estar como, veo hasta llamadas o mensajes tarde, por la noche, hablando mucho, comunicándose contigo, tú con él o con ella, hablando de los miedos, de las indecisiones, de los obstáculos que ha habido en el pasado, de las cargas, limpiando todo eso. Bueno, hablando también de vuestras exparejas, mira, pues con esta persona no me ha tratado bien, o vuestros intentos de relación, o yo estuve enamorado de una persona que me trató mal. Veo ahí como conversaciones desde el corazón, fíjate, el corazón, secretos que a lo mejor tú tienes dentro, o cosas que a lo mejor nunca se las has contado a nadie, a esta persona, con esta persona te vas a abrir, y además es que, fíjate, es que es increíble, qué bonito. Te vas a dar al 100% con él o con ella. Y yo siento cosas ahí que tú tienes internas en tu corazón, que a lo mejor nunca se los has contado a nadie, secretos. Con esta persona te vas a abrir y te va a parecer increíble porque vas a decir, wow, si es que casi no se lo he contado a nadie, o nunca se lo he contado a nadie. Y con él o con ella me parece todo tan fácil. Siento que viene un éxito para ti en el amor, siento que vas a conectar mucho desde el interior, desde el alma, con esta persona, ¿no? Vas a dejar atrás los miedos, las dudas, la incertidumbre, las tormentas, y con esta estrella y yo veo mucha comunicación y yo veo que esto se va a dar. Veo mensajes, veo que esta persona va a estar muy pendiente de ti, va a tenerte muy en cuenta, va a tener en cuenta tu opinión con mucha inteligencia emocional. Es súper importante en las relaciones, ya sea de pareja, de amigos, tener esa inteligencia emocional, ponerte en el lugar de los demás, tener esa empatía, de decir, bueno, yo, y este mago también me habla de eso, ¿eh? Este mago me habla de eso, me habla de tener esa iniciativa de decir, oye, me voy a poner en tu lugar, te voy a entender, voy a tener esa iniciativa, voy a avanzar, voy a crear contigo la vida que nos merecemos y voy a estar con esa inteligencia emocional, poniéndome en tu lugar, entendiéndote, empatizando. Siento que también va a empatizar mucho contigo porque en muchos de los casos esta persona ha pasado por circunstancias parecidas o muy similares a ti, ¿vale? Entonces es como, vale, me ha pasado parecido, me ha pasado lo mismo o me ha pasado algo muy similar. Entonces va a empatizar mucho contigo. De todas formas, si no es así, te va a entender también a la perfección. Yo siento que vais a estar muy conectados, conectadas con esta persona. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja roja. Futuro inmediato para ti en el amor. Opción número uno, bruja roja. Futuro inmediato para ti en el amor. Siento que si está en vuestro planteamiento de futuro tener niños, vais a tener hijos. También puede ser que tengáis hijos de otras parejas, ¿vale? Pero veo ahí una convivencia muy buena. Si no tenéis hijos y no queréis tener hijos, pues no pasa nada. Esto es para algunas personas. Cógelo si te resuena. Si tú tienes hijos y quieres tener hijos, si no, suelta esto que he dicho porque será para otra persona, ¿vale? Adáptalo. Quieras así primero, Asimismo primero, perdón, respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Siento que estás en una línea de subir tu autoestima, de valorarte, de quererte. Y lo que te he dicho antes, cuando te quieres a ti mismo, a ti misma, pones límites y sabes lo que quieres. Y eso es también trabajar mucho con el merecimiento. Me merezco lo mejor, no me voy a conformar con menos. Ocúpese de sus problemas familiares, su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Puede ser que tengas ahí algún problema para algunos de vosotros o algo que sanar con tus padres, ¿no? Es muy importante estar bien con tus padres. Tu madre te abre mucho el tema de la abundancia y tu padre también el tema del merecimiento, de dar a los demás, de
siento que también hay ahí cosas por sanar en ese sentido. Si tienes algún tema, pues eso, de relaciones con tus padres, tienes ahí que sanar. Cuidado con las banderas rojas, ciertas señales le están avisando. Bueno, te han avisado de que ciertas personas no eran las adecuadas. Hasta que no rompas con algunas personas, definitivamente no va a llegar la persona adecuada para ti, esta persona que estoy viendo. Entonces, bueno, estás en ese momento de sanar. Puede ser que sea una persona separada o divorciada, pero yo siento que es como que va a querer algo contigo, serio y estable, o sea, incluso boda en algunos de vosotros, matrimonio para algunos de vosotros. Muy pronto decidid exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Mirad, es súper importante para manifestar un amor verdadero, tener las cosas muy claras, saber lo que quieres, saber lo que no quieres y a lo mejor pues puedes escribir en un papel lo que quieres manifestar, poner a lo mejor una velita o intencionarte con el universo. Pero no dudar, porque cuando dudamos, ay, será así y llegará y me lo mereceré, ahí ya lo bloqueamos. Porque nuestro ego nos dice, igual esto es demasiado para ti, o igual, o ¿por qué pides tanto? No dejéis que vuestros pensamientos os influencien, porque ahí lo frenamos. Mira, amor no correspondido, no hay suficiente química para que esta relación dure. Siento que habéis tenido ahí amores no correspondidos, que a día de hoy incluso os están afectando. Puede ser que haya todavía una persona con la que no has pasado página, y tienes que hacer ese trabajo de sanación todavía. Entonces, bueno, para algunos llegará antes y para otros más tarde en función de ese trabajo de sanación, ¿no? Hay que hacer sitio y hay que romper a veces con ciertas personas para que lleguen otras. Y hasta que no sanes relaciones pasadas con otras personas que a lo mejor te ha ido mal o alguien que todavía está en tu vida, no va a venir esta persona, no se va a acercar a ti. Son ciclos por los que debemos de pasar y hay que cerrarlos para abrir otro ciclo, ¿no? Hay que dejar sitio para que venga la otra persona. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número uno, bruja roja, un consejo para ti, opción número uno, bruja roja, un consejo para ti. Comenzará ahora, da el primer paso. Estás en el camino, te dicen, siga así, comienza, da el primer paso, continúa hacia lo que quieres conseguir, confía en ti misma, en ti mismo, no te desanimes. Estás por el buen camino. El viaje del corazón, el amor fluye por ti y hasta ti. Date cuenta de que eres amor, amor en esencia, pero tienes que mirar por ti primero. Para poder estar con otra persona, tienes que estar bien contigo misma, contigo mismo. Fíjate, me habla de estos enamorados, a veces también de esa indecisión que tú tienes, de bueno, no sé si a lo mejor encontraré a la persona adecuada. No dudes, pero quiérete, priorízate, cuídate y ponte en primer lugar. Una vez que hayas hecho este trabajo, va a llegar la persona adecuada para ti. Pero tienes que confiar. Es un viaje del corazón, es un viaje que a veces cuesta y a veces duele, pero es por tu bien y para sanar esas heridas y al final tienes que ser consciente de que el amor fluye por ti y eres amor en esencia. Entonces, ¿por qué conformarse con una persona que te da poquito, que te da migajas cuando puedes tenerlo todo, todo? Es como, pues eso, conformarse con poco al final es falta de merecimiento, que es lo que te estoy diciendo, ¿no? Lo que te he dicho antes. Bueno, opción número uno, bruja roja, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado, que te haya resonado también. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número dos, bruja verde. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti en el amor próximamente. Futuro inmediato en el amor. Opción número dos, bruja verde. Futuro inmediato en el amor para ti. Opción número dos, bruja verde, futuro inmediato en el amor para ti. Bueno, siento que llevas tiempo como huyendo del amor. Te veo como con muchas dudas, miedos, incertidumbres, también dudando de conseguir estar con alguien por fin. Porque es que tal y como me va o me ha ido en el amor, tengo como muy poca esperanza, ¿no? Siento que ha habido gente que a lo mejor te ha dejado y te ha hecho ghosting, personas que a lo mejor con las que has estado y han desaparecido. Te veo ahí como con muchos miedos. Y bueno, estás en un momento de mucha duda en el sentido de encontraré a la persona adecuada. Entonces eso también hace que frenes mucho el hecho de estar enamorado o enamorada de alguien, ¿no?
Bueno, veo que es que va a venir alguien por destino a tu vida con el que vas a poder materializar una relación estable con este 10 de oros, pero también es verdad que tienes una sensación ahí como de no poder concretar algo con alguien o como que te tuvieras incluso mala suerte en el amor, como que no te fuera bien, como que tuvieras una maldición entre comillas. Pero siento que no es así, siento que es como esa sensación que tú tienes, ¿no? Es algo, una sensación que tienes. Siento que viene alguien bueno para ti, alguien con el que vas a poder concretar una relación estable y seria. Este sol me habla de eso. Y siento que es alguien nuevo, ¿eh? Que no conoces. Siento que es alguien nuevo que va a venir a tu vida por sorpresa. En esta opción no le conoces. No, no le conoces a esta persona. Em, si le conoces ya, ¿vale? Para algunos puede ser que ya le conozcas, pero no se ha concretado nada. Es decir, si está ya en tu vida, no se ha concretado nada. Y si es un, o sea, a lo mejor lo conoces de muy poco, ¿vale? De que coincides con él o con ella en algún sitio, casi no habláis, adáptalo. Pero para la mayoría yo veo a alguien nuevo que todavía no ha venido a tu vida. Siento que va a ser alguien con el que vas a tener mucha, mucha atracción, con el que vas a concretar una relación estable, incluso una relación de pareja, incluso ese compromiso boda para muchos, y va a venir como por sorpresa. Si ya conoces a esta persona y habláis poquito, porque yo siento que si le conoces, pues igual os encontréis en algún sitio, os miráis y ya está, poco más, ¿vale? No habéis entablado mucha conversación. Yo siento que va a venir como por sorpresa o que se van a dar las cosas ahí por sorpresa. eh, Poco a poco, lentas pero seguras. Es una relación como muy estable, pero que va poquito a poco. Es un hombre o una mujer muy seguro, segura de sí mismo, de sí misma. Siento que esta persona va a llegar a tu vida después de un descanso en las relaciones, después de mirar por ti, después de, bueno, de estar sin querer estar con nadie. Es alguien con el pelo, en la mayoría de los casos, oscuro o castaño o pelo negro. Los ojos oscuros también, en la mayoría de los casos, veo como rasgos de una persona ahí como, bueno, con la piel incluso oscura para algunos de los casos, para otros piel clara, pero el pelo sí que lo veo oscuro, para la mayoría de los casos, eh, pues eso, negro o castaño. Los ojos les tiene negros o marrones, oscuro. Va a ser alguien, una mujer, un hombre muy, muy seguro, segura de sí mismo, de sí misma, muy atractivo, atractiva. En el momento que le conozcas, te va a llamar muchísimo la atención físicamente y te va a traer mucho su personalidad, su forma de hablar, su estilo, su manera de caminar, su manera de comportarse. Va a haber una atracción aquí brutal. Ya te digo que en algunos de los casos siento que ya le conoces, coincides con él o con ella en algún sitio, pero no se han entablado mucha comunicación. Es decir, bueno, pues imagínate, es un chico que me lo encuentro, una chica que me lo encuentro en el metro todas las mañanas cuando vamos a trabajar, o cuando vamos a estudiar, o en el tren que cojo para ir o me lo encuentro en la cafetería cuando voy a hacer el descanso de mi trabajo, o voy a un sitio y coincido con esta persona, o es mi vecino, mi vecina. Me lo encuentro en algún sitio específico a veces y nos miramos, pero tampoco hay casi comunicación. Puede ser que haya un hola, un adiós y poco más, ¿vale? Y en algunos casos nada. Para otros no le conocéis todavía y os lo vais a encontrar como por sorpresa en algún sitio así y va a empezar ahí una relación poco a poco. A lo mejor esta persona te va a dar su teléfono y va a empezar ahí una relación poco a poco. Yo veo un compromiso serio y estable. Dejar atrás miedos, dudas, enfrentamientos, dejar atrás conflictos, traiciones también, dudas, muchos miedos. Veo una oportunidad que se va a dar con esta persona. Veo una relación de mucho apego en el sentido de estar bien con él o con ella. Alguien que te va a aportar mucho, alguien que te va a querer bastante. Bueno, una relación bastante bonita, ¿eh? Sí, vas a dejar tus miedos atrás, vas a sentirte, fíjate, hasta vulnerable con él o con ella, es decir, le vas a expresar tus sentimientos, tus emociones, esta persona se va a abrir mucho a ti y tú a él o a ella. Después de un periodo de estar contigo misma, contigo mismo, de mucha introspección, de poner límites, porque yo siento que has puesto muchos límites en el amor porque estás cansada, cansado obviamente, de decepciones, de traiciones, de infidelidades, de gente que te ha tratado mal en el amor, que te ha prometido cosas que no ha cumplido, que a lo mejor has intentado concretar algo serio con alguien y eso no ha salido bien. Después de mirar mucho hacia ti, después de encontrar tu luz, tu esencia, siento que esta persona viene para
concretar algo contigo y vas a estar al principio como poniendo límites, tanteando mucho el terreno, pero yo veo avances con él o con ella, sí, veo avances. Vas a dejar a un lado mentiras. Aquí va a haber mucha tentación. Al principio puede ser que esta persona te oculte un poco lo que siente por ti, pero yo veo que aquí va a haber mucha tentación, va a haber mucho enganche y esta relación va a ser muy recíproca. Es decir, va a ser muy equilibrada, esta persona te va a dar lo que verdaderamente tú te mereces, tú necesitas en una relación, tú quieres y valoras en una relación, un compromiso serio y estable, va a tener esa iniciativa contigo, va a ser algo muy equilibrado. Puede ser incluso que trabajéis juntos o que os una al trabajo, el área laboral, ¿vale? Que tú le veas en tu trabajo o que sea un compañero o compañera nuevo, nueva. Algo ahí veo. Para algunos de vosotros que haya ahí un enlace laboral, para algunos. Para otros me habla de ese éxito, me habla de un resurgir en el amor con este juicio, de un éxito en el amor, de un resurgir en el amor que hasta ahora yo siento que es como que no habías tenido esa oportunidad de estar con alguien que verdaderamente dijeras qué bien me encuentro con esa persona. Ahora tengo ahora veo lo que significa el amor verdadero. Ahora tengo ese éxito, esa victoria en el amor que yo llevaba años persiguiendo o tiempo persiguiendo y no lo he encontrado prácticamente con nadie o con nadie. ¿Vale? Así lo veo. Es lo que me dicen yo. Y así te lo transmito porque es lo que estoy viendo ahora mismo. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde. Futuro inmediato para ti en el amor. Opción número 2, bruja verde. Futuro inmediato para ti en el amor. ¿Ves? Se van a manifestar tus sueños. Por fin vas a materializar ese deseo de estar con alguien serio, estable, equilibrado, equilibrada, de tener esa relación, de que te dé. Esta persona además te va a dar mucha seguridad. Va a ser un hombre o una mujer muy seguro, segura de sí misma, de sí mismo. Y yo siento que has vivido en ocasiones, fíjate en el corte que me salió este 8 de copas, pues a lo mejor has tenido relaciones de personas que han ido, han venido, han vuelto, a lo mejor te han escrito, luego se han alejado de ti, luego te han hecho ghosting, un ghosting como una catedral. Yo veo eso. Entonces, claro, es como que esta persona te va a dar una estabilidad que vas a decir, wow, yo esto me parece increíble, ¿no? Vas a comenzar algo con él o con ella de cero. Y es como que al principio tu corazón o tu mente bueno, tu instinto, ¿no? Te va a decir, ay, me voy a retirar un poco, porque esto es tan bonito con esa reina de espadas, a ver si eh, será real, será así, como me lo está poniendo, es decir, será auténtico, porque yo siento que como te han mentido y te han engañado en muchas ocasiones, te vas a encontrar como que esto te va a abrumar, ¿no? Pero fíjate que con esta persona vas a crear un santuario. Esta persona va a ser como un santuario para ti. Te vas a apoyar mucho en él o en ella y esta persona en ti. Va a ser como de tu familia. Yo veo aquí encuentros, veo convivencia, veo como que vais incluso a legalizar vuestra relación si queréis. Pero tienes que tener un poco de paciencia. Me habla de trabajar un poco la paciencia. Hay veces que quieres las cosas para allá, corriendo. Cuanto más nos enganchamos a todo rápido, todo para allá, más lo retrasamos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo al universo, es que lo quiero ya, y el universo dice, bueno, pues lo quieres ya, pues ahora vas a tener que trabajar la paciencia, porque más lo alejamos. Es como una mariposa, os lo he dicho muchas veces, que tú la persigues y cuanto más la persigues, más se aleja de ti. Sin embargo, si tú creas ese ambiente para que esa mariposa se acerque a ti, igual cuando menos te lo esperes se posa en tu hombro, ¿no? O viene hacia ti. Entonces estamos hablando de eso. Esa es la energía. Va a ser algo muy próspero. Esto va a ser algo muy próspero, vas a estar muy feliz con esta persona, pero es verdad que tienes ahí que superar obstáculos, sobre todo en el tema del merecimiento, de esos miedos, de, bueno, a lo mejor igual no tengo una persona porque no me la merezco. No, tú te mereces todo, todo. Hay que trabajar ahí en el merecimiento, en la autoestima, que siento que estás ya en ello. De momento te estás dando un tiempo y no quieres estar con nadie, pero tienes que darte tu valor. Tu valor. Eres alguien muy valioso, valiosa, maravilloso, maravillosa, y tienes que darte cuenta de eso. Y activarte, ¿ves? Activar el camino hacia encontrar esa persona que va a llegar a tu vida, porque tú vas a gestionar y vas a propiciar que esa persona se acerque a ti como esa mariposa, lo que te estoy diciendo. Y yo veo cambios para ti que vienen muy buenos, ¿eh? ¿Ves? La otra carta. ¿Ves? Es que viene como
por como por arte de magia, por esa gracia. Yo siento que viene porque también tú llevas tiempo queriendo esto y porque no es casualidad, es como un regalo para ti. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde, que viene para ti próximamente en el amor, futuro inmediato en el amor. Opción número 2, bruja verde, futuro inmediato en el amor para ti. Cabalgar sobre la ola. Fíjate, me hablan de que aunque haya obstáculos, esta persona es como que va a estar siempre contigo, a tu lado, apoyándote. Fíjate estos dos delfines, qué bonitos. Siento que el amor verdadero es eso, cabalgar sobre la ola, aunque haya dificultades, no separarnos, apoyarnos mutuamente en lo bueno y en lo malo, ¿no? Eso es el amor verdadero y siento que con esta persona lo vas a lograr. Has tocado fondo en el tema amoroso, has tocado fondo, has estado como muy desilusionada, desilusionado, siento que todavía lo estás. Y bueno, a veces es necesario tocar fondo para qué, para subir para arriba. Siempre y cuando no te quedes ahí estancado, estancada en ese tocar fondo, hay que estar mal muchas veces para estar bien, ¿no? No hay oscuridad, no hay luz sin oscuridad. Entonces te dicen ánimo, siga adelante. Y es, fíjate, como un rescate. Es como por fin vas a encontrar a esa persona. Súper importante tu intención, ¿vale? Súper importante tu intención. La intención es súper importante. Si tú te intencionas en lo que quieres conseguir, fluyes con el universo, avanzas, sueltas y le pides al universo, quiero esta persona, o a Dios, o a en quien tú creas, ¿no? Mira, quiero esta persona, quiero que llegue esta persona, o algún arcángel también le puedes pedir, o a quien tú le quieras pedir, ¿no? Al universo, siempre que te conectes con el amor sano, el amor puro, el amor verdadero, esto mueve montañas. Entonces te dicen, intenciónate con lo que quieres conseguir, materialízalo, manifiéstalo, imagínate que ya lo tienes, cómo es esa persona, cómo quieres a esa persona y, y se va a dar. Es súper importante intencionarse. ¿Por qué? Porque es que no hay límites. Yo puedo pedir, quiero que esta persona sea así, así. Y va a llegar, va a llegar. Si quieres, escríbelo en un papel. Si quieres, imagínate un actor, una actriz, alguien, tu crush, ¿no? Alguien que tú te gusta muchísimo, alguien pues famoso, o alguien que quiero que se parezca a esta persona. Corta, pon un recorte de esa persona, una fotografía, y mírala todas las mañanas. Y te digo que esto se manifiesta, ¿eh? No tenéis, o sea, a veces no tenéis ni idea o no sois conscientes de hasta dónde puede llegar el poder de la manifestación y que el universo al final es energía y que el universo vibra en función de cómo vibramos nosotros. La sintonía y la intención que nosotros tenemos se manifiesta en nuestra vida. Si yo estoy todo el día quejándome, pues es que no encuentro el amor, pues fíjate, mi amiga no sé qué tiene pareja desde hace no sé qué y está feliz, pues es que no encuentro no sé quién. Todo eso genera, si tú le estás diciendo al universo, mira lo que me está pasando, esto y esto, el universo dice, ah, vale, pues te está pasando esto, pues te doy más. ¿No? La queja aleja la prosperidad, el amor, la intención, soltar, confiar, todo eso atrae. Todo eso atrae lo que quieres en tu vida. La guarida del dragón. Siento que te has visto en momentos mal. En momentos, pues eso, que has tenido muchas decepciones. Y vas a estar como poniendo muchos límites al principio con esta guarida del dragón, como, bueno, metiéndote un poco en esa coraza, pero el mago de la conciencia te dice, no tengas miedo, puedes manifestar lo que deseas, vas a manifestar a alguien verdadero y alguien que verdaderamente te va a querer y te va a cuidar. Esto va a cobrar vida. Esto va a pasar de un simple deseo o de un deseo se va a hacer realidad. Entonces te hablan de eso. Suelta, fluye y no te pongas límites a ti misma, a ti mismo. Puedes manifestar todos tus deseos, de verdad. Es lo que me dice. Vamos a ver. Opción número 2, bruja verde, que viene para ti en el amor. Futuro inmediato para ti en el amor. Opción número 2, bruja verde. Futuro inmediato para ti en el amor. Veo conversaciones con esta persona, veo que vais a hablar mucho, mensajes, llamadas, planes. Esta persona va a ser tu ancla. Te vas a anclar con él o con ella, fíjate. Va a salir el sol, va a salir el sol. Cuando le conozcas,
Bueno, yo siento, ya te digo, que a algunos de los casos ya le conoces, pero esto no ha ido a más. Es decir, bueno, te lo encuentras en algún sitio, os miráis, pero esa atracción ya está, ¿eh? Para otros es alguien nuevo que todavía no conoces. Entonces, esta persona se va a anclar, va a ser tu ancla, va a ser como, va a haber aquí algo muy estable. Por fin vas a encontrar una ilusión muy grande en él o en ella. Y yo siento que te vas a sentir muy querido, querida, por él o por ella, y vas a cortar con esas indecisiones. Vienen cambios para ti buenos y vas a fluir. Al principio yo te digo que vas a estar un poco indeciso, indecisa, porque vas a decir, wow, esto es muy fuerte, muy bonito para ser real. Vas a dudar un poco, pero luego esta persona te va a conquistar. Va a conquistar además también tu confianza. Va a ganarse tu confianza poco a poco. Te va a venir muy bien anímicamente, vas a estar como con mucha energía física, de salud, de encontrarte bien con ese sol y ese árbol, va a cambiar tu suerte y yo veo que vas a empezar una relación con él o con ella desde una postura de cariño, de amor, perdón, de amistad, y esto va a ir a más. Esta persona te va a conquistar, va a crear algo contigo, serio y estable. Para muchos puede ser que a lo mejor tengáis hijos con él o con ella, si queréis tener hijos y está en vuestro planteamiento de futuro, sino crear una convivencia, una relación bastante potente y os vais a apoyar mutuamente mucho. Veo mucha ilusión, dejar atrás miedos, dejar atrás. Y aquí va a haber mucha tentación también, ¿eh? Va a fluir mucho. Esta relación va a fluir mucho y vas a dejar atrás experiencias pasadas. Obstáculos. Obstáculos inconvenientes. Os veo hablando también mucho de los obstáculos, de los inconvenientes, de todo, de vuestra vida pasada amorosa, comunicándoos mucho y cortando con todo eso, ¿eh? Yo siento que esta persona puede ser que haya tenido ya experiencias en el amor, incluso que esté separado, divorciado, divorciada, o tú, ¿eh? Porque, o los dos, o las dos. Porque veo ahí como que ha habido ahí como muchos conflictos con otras personas. Puede ser que todavía tenga ahí, a lo mejor puede ser que tenga hijos con otras personas, con otra persona, ¿no? O tú. Pero bueno, me hablan de eso, de que se va a materializar una relación estable. Vamos a ver más. Vamos a sacar los ángeles del amor a ver qué te quieren decir. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué viene para ti en el amor próximamente? Futuro inmediato para ti en el amor próximamente. ¿Qué viene para ti en el amor próximamente? Aprendan a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Siento que vais a estar como hablando mucho de todo lo que sentís, de vuestras emociones. Es súper importante la comunicación. A veces no nos comunicamos bien o creemos que la otra persona no se entiende o puede entender nuestro estado. Si tú no te comunicas con la otra persona, no le dices lo que sientes en cada momento o tus necesidades, a lo mejor la otra persona le cuesta entenderte, ¿no? Entonces te dicen, conócete, o sea, perdón, conoceros mutuamente para estar bien y para entenderos a la perfección. Se merece el amor, es digno de ser amado. Te mereces lo mejor, te mereces que te quieran, te mereces que te traten bien. Sé consciente de ello. No te conformes con menos. No aceptes migajas de nadie. No aceptes relaciones tóxicas o personas que te tratan mal y quiérete tú primero, también es verdad. Esto va a ser como un flechazo, ¿eh? Fíjate, esta mujer tiene una flecha y es como un flechazo, es decir, desde un primer momento que os encontréis, si ya le conoces, sabes de quién te estoy hablando, ya ha habido ahí un primer momento en que vuestros ojos se han mirado y es como, wow, ha desaparecido el mundo y siento que cada vez que te encuentras con él o con ella pasa eso. Y si no le conoces, desde un primer momento que aparezca en tu vida, es que se va a parar el mundo. Es un flechazo total. O sea, no va a pasar desapercibida esta persona, cuando te lo encuentres. Codependencia. La dependencia afecta a tu vida amorosa. Hay que tener muy en cuenta de que el amor no es dependencia. De que el amor es, bueno, pues un estado de conciencia, porque no solamente es amor de pareja, un estado de conciencia que te afecta a ti. Y primero tienes que tener ese amor incondicional por ti y luego decidir estar con alguien y compartir tu vida con alguien. Porque si es codependencia, es enganche, es toxicidad y vas a intentar encontrar a cualquier persona. No. Esto tienes que trabajar bastante en esto todavía, te queda un camino todavía por trabajar, siento en algunos de los casos. Confianza, esta situación necesita que tenga fe.
Lo que te he dicho antes, confía, porque si estás ahí enganchado, enganchada a cuándo se dará, pues es que no llega, pues es que fíjate, mi amiga tiene a no sé quién, mi hermana tiene a no sé cuánto, mi hermano tiene a no sé quién y está feliz con ella, feliz con él y yo no, pues fíjate, esto lo retrasa totalmente. Hay que confiar, hay que soltar y que te mereces lo mejor. De una oportunidad a su relación, dedique tiempo a su pareja. Bueno, te hablan de eso, de que las relaciones son dedicar tiempo mutuamente, son como una planta que se riega por ambas partes y yo siento que esta persona te va a cuidar, te va a querer, pero tú también a él o a ella, es decir, es mutuo. Dale una oportunidad a la relación, mira a ver cómo van las cosas, no te cierres por miedo o por bloqueos, también te dicen. Atracción, atrae el amor romántico cuando vive el presente, el instante presente con plenitud. Cuando tú estés feliz, cuando tú agradeces, cuando tú estás en amor, sintonizado con el amor, lejos de la queja, que es lo que te estoy diciendo, de las envidias, atraes a esa persona, atraes el amor verdadero. Y el amor verdadero empieza por ti, que es lo que te digo, por subir esa autoestima, por estar bien contigo mismo, contigo mismo. Factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión o de su camino espiritual. Bueno, pues también me hablan de eso, de que tu camino espiritual o tu religión o lo que tú vayas eligiendo en cada momento también influye. Por lo que te digo, el camino espiritual también a veces nos habla de eso, de soltar, de fluir y de confiar en que va a llegar esa persona adecuada y que te mereces el amor. Hay veces que también estamos en un momento de que ese merecimiento va en nuestra contra. Es decir, si yo no confío, si yo no soy consciente de que me merezco lo mejor, pues a lo mejor me llegan personas que no me quieren o personas que vibran en toxicidad y personas con las que tengo malas experiencias porque tengo que aprender a quererme más, a sanar y a tener ese merecimiento conmigo misma, conmigo mismo. Bueno, opción número dos, bruja verde. Vamos a sacar por último un consejo para ti, a ver qué más te dicen. Opción número dos, bruja verde, un consejo para ti. Opción número dos, bruja verde, un consejo para ti. El punto muerto, reflexionar y volver a dirigir tu energía. Estás en ese punto muerto de reflexionar y volver a dirigir tu energía. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres manifestar en el amor, en pareja? Piénsatelo, piénsatelo y luego em, intenciónate con eso que quieres manifestar. Y llegará la persona adecuada, ¿eh? De verdad. Tienes que confiar, entregarse al viaje, ceder el control, ¿ves? Entrégate al viaje. La vida es un viaje y al final tú vas con ese timón en esa barca, pero tú tienes una luz interna y cede el control, fluye, pide lo que tú quieres y suelta, no te quejes, tienes que vigilar mucho también cómo te hablas a ti misma, a ti mismo y cómo proyectas esas palabras a los demás. Las palabras son súper importantes, tus pensamientos también, si te llega algún pensamiento de, pues es que no me merezco lo mejor, pues es que tal. Bueno, es un pensamiento solo, no es la realidad. La realidad es que te mereces todo, todo lo bueno que te pasa en tu vida y que eres una persona que te mereces que te quieran, como todo el mundo, ¿vale? Opción número dos, bruja verde. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, sobre todo haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación. Entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Y de verdad confía porque, bueno, es un trabajo también de merecimiento y un trabajo interno bastante importante, pero va a dar sus frutos. Gracias por todo. Que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Negra. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti en el amor próximamente. Opción número 3, Bruja Negra. ¿Qué viene para ti en el amor próximamente? ¿Qué viene para ti en el amor próximamente? Futuro inmediato en el amor para ti. Bueno, pues veo ahí como una oportunidad de una persona que viene para ti bastante seria y estable, alguien que sí que es verdad que quiere concretar algo contigo, pero siento que va a ser más adelante. Mira, ahora mismo me habla de que puede ser que tengas alguna relación ahí como muy tóxica o que estés enganchada, enganchado hacia alguien que debes todavía soltar, ¿vale? O a lo mejor pues que tengas alguna persona que venga para ti todavía a intentar engancharte, porque yo veo ahí cargas tóxicas, cargas que a lo mejor no te convienen de las cuales te vas a alejar. Es decir, puede ser que venga una persona para ti
con el que no vas a concretar nada o con, con el que no vas a estar bien, ¿vale? Va a ser alguien tóxico, que puede ser que ya esté en tu vida y le tengas que dejar atrás, pero luego veo una persona que sí que va a concretar algo contigo y que sí que vas a estar bien. Tienes ahí que soltar a alguien todavía. Me habla de soltar a alguien todavía definitivamente, ¿vale? ¿Ves? Me habla de soltar a alguien definitivamente, de alguien que a lo mejor estés todavía enganchado, enganchado a él o a ella, que te tengas que alejar de algo, o también de cargas que tienes ahí todavía, que tienes, pues a lo mejor una persona con la que tuviste, que es una pareja y tuviste una relación y todavía no la has olvidado, o alguien que está todavía en tu vida y tienes que soltar a esa persona definitivamente para que venga hasta otra. Eso es lo que estoy viendo. Me sale aquí como mucha atracción en ese sentido por esta persona y todavía hay ahí algo que te une a él o a ella, ¿no? Entonces me dicen, hasta que no sueltes a esta persona, puede ser que te llegue también a alguien con el que no vas a concretar nada y va a ser solo atracción y con el que luego del que luego vas a alejarte, tienes que adaptar. Veo ahí miedos, veo como una persona que no va a materializar lo que tú quieres, que ya puede ser que esté en tu vida, que sea una pareja o que tengas ahora mismo una relación un poco de idas y venidas con esta persona, pero luego sí que veo esa persona adecuada para ti, ¿eh? Más adelante va a llegar ese hombre o esa mujer, este rey de copas me habla de eso, la emperatriz me habla de manifestar esos deseos, el rey de copas me está hablando de una mujer, un hombre con una energía muy empática, empático, muy amable, solidario, solidaria. En muchos de los casos puede ser un hombre con canas, barba y con los ojos claros. Para algunos también, si es mujer, pues bueno, una mujer rubia, eh, con los ojos claros. Es lo que estoy viendo en muchos de los casos. Tienes que adaptar. Hay veces que a lo mejor lo que es los rasgos físicos no, al ser un interactivo general sois muchas personas. Entonces, bueno, puede ser que los rasgos físicos no encajen, ¿vale? Me habla de alguien ahí no sé, te va a parecer muy atractivo, atractiva. Su cara te va a dar mucha ternura, sus expresiones, cómo te mira. Sí, pero esto es alguien que viene para ti más adelante. De momento estás como enganchado, enganchado todavía a una persona con la que tienes mucha pasión, que puede ser que estés con él o con ella, o que ya haya roto esa relación, pero todavía es verdad que acabas de salir recientemente, o que todavía piensas a veces en él o en ella, ¿no? Le tienes como muy presente. Para algunos de los casos puede ser que venga alguien, ya te digo, en esa línea tóxica, pero yo siento que al final no se va a concretar nada y luego va a venir esta persona. Tienes que adaptar, porque veo esas dos opciones, ¿vale? Bueno, con él o con ella se va a crear una oportunidad bastante buena. Veo compartir tiempo, veo estar juntos, hacer planes, quedar. Es como que vais a tener ahí como muchos encuentros. Y yo veo al principio, pues eso, esa indecisión, porque siento que es verdad que esta persona te va a ver como demasiado para él o una persona encantador, encantadora pero va a estar como muy pendiente de ti, va a estar como a ver si tienes pareja, a ver si quieres algo conmigo. De momento veo, pues eso, esas decepciones con alguien que puede ser que todavía esté en tu vida y tengas que soltarle y luego veo un tiempo de espera y después va a venir esta persona para construir algo contigo. ¿Vale? Va a venir esta persona para construir algo contigo. Los rasgos físicos, sabéis que no me gusta mucho dar rasgos físicos en los interactivos porque son muchas personas y al final, igual te digo, pues es rubio, como te he dicho antes, o con un poco de canas, en algunos de los casos en hombre, es lo que estoy viendo. Pero claro, si no encaja, pues, ay, pues ya igual no, es como que os hace dudar, ¿no? Y son muchas personas, entonces si no encajan los rasgos físicos, no os preocupéis porque claro, es muy difícil, no es como una consulta privada. En una consulta privada se puede ver un poco más claro quién es esa persona, ¿no? Pero aquí, al ser un intercebo general, hay un abanico muy amplio. Espera, vamos a ver más. Bueno, esta persona sí que va a concretar un compromiso bastante serio y estable contigo. Fíjate que yo veo otra persona que puede ser que venga para ti con el que no se concrete nada, alguien que va a ser como vas a tener mucha atracción con él o con ella, una persona de cabello castaño, castaño, no, castaño, que se me ha ido la palabra, castaño, con los ojos claros en muchos de los casos, si es hombre que tenga barba, y siento que es alguien con el pelo ondulado o rizado, en muchos de los casos, con una compresión bastante atlética,
que en una de las ocasiones dije lo de cachas y no me entendisteis, y muchas personas aquí cachas, pues es, en España llamamos a alguien, sobre todo a los hombres cachas, bueno, pues unas pues personas atléticas, ¿no? Personas con compresión fuerte de, bueno, pues em, compresión atlética o gente que a lo mejor se cuide o que va al gimnasio o que a lo mejor aunque no vaya al gimnasio pues tenga una espalda ancha. No sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Cualquier duda me lo ponéis en comentarios. Pero eso en hombre. En mujer también siento que es, puede ser una mujer como muy atractiva, muy estilosa, con zapatos de tacón altos, no sé, una mujer muy femenina también. Y esta persona es una persona con la que no se va a concretar nada, pero todavía hay un enganche. Puede ser que ya esté en tu vida o que aparezca. Y va a aparecer a la vez más o menos que la otra persona que te digo. Primero tienes que soltar a esta persona con la que vas a tener esa atracción, este rey de bastos, que puede ser hombre o mujer, lo que te he dicho antes, pero después va a llegar la otra persona o a la vez casi esa persona con la que sí que se va a concretar una relación estable, el rey de copas que te he dicho que ha salido aquí. Para muchos de los casos esta persona ya está en tu vida, ¿eh? Es alguien con el que quieres concretar algo pero no se concreta, os alejáis o tenéis ahí un enganche, pero a lo mejor él está en pareja o ella, o porque ve una persona como que le gusta gustar mucho, valga la redundancia, pero luego no concreta nada contigo, ¿vale? Y luego sí que veo a esta persona más adelante para ti, ¿ves? Con la que vas a tener ahí un vínculo bastante potente, veo comunicación con él, con ella, veo que esto va a ser recíproco y es como un resurgir del amor con este ave fénix, el 8 de bastos, ¿vale? Me habla ahí de avances, me habla de dejar atrás conflictos, de romper con todo lo anterior, de también sanar y romper con esa persona, porque yo siento que o bien viene para ti ese hombre, esa mujer, que es como para darte una lección, porque va a ser algo solo pasional, no se va a concretar nada, o para darte una lección, o bueno, vas a tener ahí una aventura con esta persona, pero no se va a concretar nada. Puede ser que ya esté en tu vida, que sea una pareja que todavía no has soltado, y luego viene esta otra persona que sí que se va a concretar algo importante y algo serio y estable contigo. Fíjate, la reina de oros. Sí. ¿Ves? Esta persona te va a querer de verdad. Pero primero tienes que romper con la otra persona. O bien porque va a llegar y todavía no le conoces, o bien porque ya está en tu vida, es una pareja o es alguien con el que tienes ahí como una relación de idas y venidas y tienes que cortar. Y luego más adelante conocerás a este rey de oros, que es lo que te di, perdón, de copas. Me da igual que sea hombre o mujer, es la energía y va a ser una persona con la que sí que se va a concretar algo. ¿Vale? Eso es lo que estoy viendo. Espera, voy a esperar otra carta, me dice. Porque me sale el as de. ¿Ves? El as de copas me salió antes y el sol. Sí. Con esta persona sí se va a poder concretar algo serio y estable, pero ya te digo, tienes que dejar atrás algo ahí que todavía te va a frenar a la hora de poder estar con él o con ella. O bien es alguien con el que tienes ahí una relación de idas y venidas, o bien alguien nuevo que va a aparecer en tu vida y le vas a tener que decir que no, vas a tener que soltar a esa persona para concretar algo con esto. Opción número 3, bruja negra, que viene para ti en el amor, futuro inmediato para ti en el amor. ¿Ves? Es como que tienes que sanar con una persona ahí antes de que llegue esta otra. Tener esa fortaleza de mirar por ti, avanzar, esa sabiduría, protegerte también. Y yo siento que esta persona viene para iluminar tu vida, va a ser un santuario para ti y va a haber ahí una transformación brutal en el amor con él o con ella. Vas a estar muy agradecido de tenerle cerca. Pero primero tienes que centrarte en lo que quieres, liderar tu vida y tener el poder de manifestar ese deseo y de soltar aquello que no quieres, ¿vale? Mira, no me interesa esta persona porque juega conmigo o viene o no concreta nada. Sí, hay mucha atracción, mucha pasión, pero luego se queda todo ahí, ¿no? Entonces ¿qué quieres en tu vida? Si quieres algo serio y estable con esta persona no lo vas a conseguir, ¿no? Es lo que te están diciendo. Opción número 3, bruja negra, futuro inmediato en el amor, para ti, ¿qué viene en el amor para ti? Opción número 3, bruja negra, ¿qué viene en el amor para ti? Futuro inmediato en el amor. Opción número 3, bruja negra. Va a ser algo estable, algo serio, pero primero vas a tener que cabalgar en esa ola, en mirar por ti y va a aparecer esta persona y va a haber unos sentimientos como muy bonitos hacia él o hacia ella y esta persona los va a tener hacia ti. La cosa va a ir lenta pero segura y fíjate que yo siento que va a ser algo muy potente, muy bonito, pero también tienes que saber escuchar tu corazón y lo que quieres y esta persona también te va a saber escuchar mucho, ¿eh?
y tú a él o a ella. Vais a tener bastante comunicación. ¿Ves? Yo siento que tú puedes modificar tu vida en función a lo que tú quieres y a veces no eres consciente, me dicen. Fíjate, el modificador del mapa mágico. Tú tienes esas opciones dentro de tu vida. ¿Qué es lo que quieres manifestar? Pues dirígete hacia ahí. Seguir al líder, ¿vale? Eres una líder, un líder, síguele, sigue esa corriente hacia manifestar tus deseos. Esta persona va a ser como una brújula en tu vida, ¿vale? Siento que sí, pero también es verdad que tienes que encontrar tu norte, tú sola, tú solo, para manifestar esos deseos, para manifestar el amor verdadero. Vale, vamos a ver más. Opción número 3, bruja negra, futuro inmediato en el amor para ti. Opción número 3, bruja negra, futuro inmediato en el amor para ti. ¿Qué viene para ti en el amor? Bueno, yo veo que vais a compatibilizar mucho vuestras vidas, es decir, va a haber aquí una unión, puede ser que vayas a su casa, que él vaya a tu casa o ella, puede ser que viváis en distancia, ¿eh? Y tú te mudes también, o él se mude o ella para poder estar contigo. Veo convivencia en muchos de los casos, o que pases mucho tiempo en su casa, o él o ella en tu casa, al revés, ¿vale? Veo en algunos de los casos que puede haber distancia. Al principio va a surgir todo como una amistad muy buena, vas a dejar atrás falsedades, va a cambiar un poco tu suerte en el amor. Siento que esta persona va a tener esa iniciativa de dejar atrás obstáculos, de crear algo contigo serio y estable. Y yo veo una relación de mucha tentación, de mucha pasión, pero a la vez de mucha estabilidad. Va a ser un hombre que te va, o una mujer que te va a dar mucha estabilidad. Veo que vas a tener mucha ilusión con esta persona. Vais a tener, además, gustos afines, ¿no? Pues a lo mejor que te gusta el deporte y a él también, o a ella. O, bueno, pues vais a tener ahí como, o la espiritualidad, o que te guste el tarot y a él también, o a ella. O es como, bueno, vais a tener mucha afinidad, además, en cosas que hacer. Es decir, bueno, pues a mí me gusta ir a la excursión al campo, a mí también, no sé, os veo como muy sincronizados en ese sentido, sincronizadas, ¿no? Vais a ser muy compatibles, tener mucha afinidad en común. Opción número 3, bruja negra, futuro inmediato en el amor para ti. Opción número 3, bruja negra, futuro inmediato en el amor para ti. Aislamiento es hora de desconectar del mundo. Yo siento que también te dicen que es hora de mirar por ti, de aislarte a veces de lo que no quieres. Pues a lo mejor de esas personas que, ya te digo, yo es que veo ahí algo con lo que tienes que cortar. Puede ser alguien que aparezca en tu vida o que ya esté en tu vida y con esa persona tienes que cortar y luego vendrá esta persona más adelante para ti. Aprendan a conocerse mutuamente al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Súper importante el conocerse mutuamente, el hablar, el tener ahí una compenetración. Veo mucha comunicación también en esta opción. Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Yo siento que hay alguien, puede ser incluso algunas parejas que vuelva a tu vida, esa persona que te he dicho, ese rey de bastos, que me da igual que sea hombre o mujer, es la energía, y puede ser que vuelva a tu vida y con el que tengas que cortar, ¿vale? Porque puede ser una persona que ya conozcas, ya te digo, de tu pasado, o alguien nuevo que aparezca en tu vida antes que esta persona. Bueno, con esta persona vas a tener mucha química, siento una fuerte atracción magnética. Desde un primer momento te vas a sentir muy, muy atraído hacia él o hacia ella. Cuidado con las banderas rojas, cuidado con esas banderas rojas, ciertas señales ya están avisando de quién es la persona correcta y quién no. Es decir, esta otra persona vas a tener ahí esas banderas rojas que te van a alertar de esta persona no es la correcta y muy pronto decida exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible. Esta persona va a llegar cuando tú estés conectada, conectado con lo que quieres conseguir, cuando sueltes y cuando fluyas y sueltes a otras personas. Ya te digo, atraiga a su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudan a encontrar a su alma gemela. Te dicen eso también, que las afirmaciones, las visualizaciones, sin
ansiedad, ¿vale? Porque si tú estás todo el día con esa ansiedad de cuándo aparece, cómo aparece, pues es que no lo encuentro, pues eso lo bloquea, ¿vale? Entonces, visualiza cómo sería esa persona, haz afirmaciones, las afirmaciones siempre son en presente, en primera persona y en positivo, y, y también si quieres hacer oraciones, y eso hará que se manifieste esa persona, pero tienes que estar en esta línea de eh, atraer sin ansiedad o sin, pues eso, sin precipitar las cosas. Porque si nos ponemos ansiosos, nos agobiamos y demás, alejamos más todo, ¿vale? Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja negra, un consejo para ti. Opción número 3, bruja negra, un consejo para ti. Seguir la corriente, todo va como la seda. Te dicen que todo va bien. Así que sigue la corriente, sigue, todo sigue según su curso y tienes que seguir con el universo. Todo es plan, el plan del universo. Y bueno, a lo mejor necesitas aprender algo con esa otra persona que te he dicho, soltarle definitivamente para que venga la persona correcta, ¿no? Es lo que me dicen. Demostrar entusiasmo proclama tu alegría. Siento que vas a estar muy bien con esta persona, pero primero para ello tienes que estar bien contigo misma, contigo mismo. Demuestra tu entusiasmo, proclama tu alegría. Si tú tienes una vibración alta, positiva, vibras en amor, vibras en aceptarte como eres, vas a atraer más fácil a esa persona. Es todo cuestión de confiar, creer en ti y, y darte cuenta de que esa persona va a llegar. Cuanto más te estreses, cuanto más tengas esas ansias o más lo alejas. Entonces te dicen confía y demuestra tu entusiasmo y proclama tu alegría porque eso va a atraer más a esa persona. Opción número 3, bruja negra. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Que vaya muy bien, de verdad, de corazón. Y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.